compartiendo hermosas bendiciones de Dios. Los saludo a todos aquellos que vinieron por primera vez, que estamos en nuestra nueva casa, dando gracias a Dios por tantas cosas. Anoche tuvimos la cena de Acción de Gracias también, estuvimos escuchando lo que Dios hizo en cada uno de los hermanos, cómo Dios también en los momentos buenos, los momentos malos, siempre Dios estuvo. Hermosos testimonios. Y bueno, los saludo a todos aquellos también que se bautizaron y que hoy también van a participar de la primer cena del Señor. Bueno, y ahí también estoy viendo que vino la pastora Norma con el pastor Eduardo de Santiago del Estero. Lo recibimos con un aplauso. Son bienvenidos. Como siempre ya estuvieron aquí. Que puedan sentirse nuevamente en su casa. Y bueno, veo caritas nuevas, que Dios los bendiga y que podamos disfrutar juntos esta tarde. Bueno, yo quiero compartir hoy, me tocó traer la palabra de Dios y quiero compartir con vos, vamos a estar abriendo nuestras Biblias en Lucas 2, versículo 8, de ahí vamos a estar dándole lectura. Pero nosotros, la palabra de Dios en estos últimos, en este tiempo donde está terminando ya el año, y sabemos que muchos de nosotros seguramente hay sueños, hay planes, hay proyectos para el próximo año. Y bueno, con respecto a esto, quiero compartir con ustedes acerca de la sabiduría de una mujer, de María, la Madre de Jesús, que nos muestra un modelo o una guía para cuidar lo que Dios ha depositado en nosotros. Y quiero compartir con vos que abras tu Biblia vamos a darle lectura en Lucas 2, 8, que dice así: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se le presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocerlo lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores le decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándola en su corazón. Sobre este versículo dice que María, todo lo que María había escuchado, todo lo que había recibido, en este versículo dice: pero María guardaba todas estas cosas, meditándola en su corazón. Después de que aquí cuenta esta historia reducida, ¿no? De que después que se fueron los pastores, de que se fueron cuando vinieron a visitar al niño Jesús que había nacido, ellos habían contado todo lo que habían visto y oído. Pero dice las Escrituras que María guardaba todas estas cosas, meditándola en su corazón.
Nosotros sabemos que María no salió corriendo a buscar, a contar a todas las personas de las manifestaciones celestiales que ella había recibido. Ella no salió a buscar, sino que dice aquí que ella guardaba todas estas cosas meditándola en su corazón. ¿Y por qué lo hacía? ¿Cuál fue la actitud de María al ver tantas cosas, todas las cosas que se le había revelado? Ella meditaba en su corazón, guardaba todas esas cosas en su corazón. Porque la actitud de María no fue de cobardía, no fue de una falsa humildad, sino que fue de un espíritu sabio, de una sabiduría que venía de Dios. Porque ella entendía que muchas veces hay momentos en que Dios nos muestra cosas o nos manda algunas cosas que son exclusivamente para nosotros. Y eso lo tenemos que madurar en nuestra comunión con Dios, en nuestra relación con Dios, en el momento de oración que tenemos con Dios, antes de poder manifestarlos a otros. ¿Por qué? Porque hay cosas que no todos pueden entender o pueden recibir o están preparados para recibir verdades profundas. Ella dice que todo lo que recibió lo guardó, lo meditó, era para ella, lo que Dios le había entregado. Anteriormente nosotros podemos ver en la palabra cuando María recibió el anuncio por el ángel de que ella iba a concebir al Salvador. Ella no salió corriendo a buscar tal vez a su familia o a decir o a contar el milagro que había recibido de ser la madre del Salvador, sino que ella lo guardó, lo meditó hasta que el tiempo de Dios llegó. Ella lo tenía en su corazón, lo meditaba en su corazón, lo guardaba en su corazón, hasta que el tiempo de Dios llegó. ¿Y cuál fue el tiempo? Cuando María se fue a visitar a su prima Elizabeth, que Elizabeth estaba embarazada. Cuando Elizabeth la vio a María, dice que ella, que también tenía a su hijo en su vientre, cuando recibió el saludo de María, dice que el niño saltó de gozo. Entonces ella reconoció ahí que María tenía al Salvador, que María tenía al Señor en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Entonces ahí llegó el momento de María de compartir con Elizabeth, porque ella compartió con alguien que entendía, con alguien que estaba en la misma sintonía espiritual, alguien que podía entender, alguien que podía celebrar esa alegría. Ahora nosotros, la pregunta es para nosotros, ¿qué hacemos nosotros cuando Dios deposita en nosotros, en nuestros corazones, deposita sueños, planes, proyectos? Mirá lo que hacía María, todo lo que recibía de Dios. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Lo que Dios nos da. Lo que recibimos cuando estamos orando, cuando estamos meditando, cuando estamos leyendo la palabra, que Dios te habla, que las revelaciones vienen y Dios te muestra ahí qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que tenés que decir, qué es lo que vas a hacer. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos?
Cuando, por ejemplo, cuando Dios te muestra que tenés que iniciar un ministerio, cuando tenés que cambiar de ciudad, cuando tenés que estudiar una carrera determinada, cuando tenés que comenzar un proyecto específico. ¿Qué es lo que hacemos? Y eso está procesándose en nuestro corazón, en la meditación, esperando la confirmación de Dios. Pero muchas veces, ¿sabés que cometemos el error de contarlo a 4 o 5 personas? Puede ser un familiar, tus amigos. Entonces cuando contamos, vamos a recibir esas opiniones basadas en sus propias experiencias, basadas en sus propios temores, basados en sus propios miedos, en sus propias limitaciones. Y al final vamos a estar escuchando un montón de voces diferentes que están compitiendo con la voz de Dios. Y la confusión será inevitable. Es por eso que, para que esto no nos suceda, ¿qué hacemos nosotros cuando recibimos palabra de Dios? Que es únicamente Dios te habla a vos. Es por eso que yo cuando comenzaba le decía que quería hablar de la sabiduría de María, de la sabiduría de cuidar las cosas que Dios le había dado. Nosotros también tenemos que cuidar las cosas que Dios nos da. ¿Cuándo podemos nosotros o transmitirla o comunicarla o entregarla a los demás? Únicamente tenemos que darlo cuando somos guiados por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si nosotros contamos antes de que ese proceso está en oración, lo que Dios te ha dado, si contamos algo, eso lo que Dios te ha dado, eso se va a abortar el propósito de Dios. Entonces hay tiempo, dice la palabra, que hay tiempo de callar y hay tiempo de hablar, como enseña Eclesiastés 3:7. Es por eso que nosotros tenemos que saber qué es lo que vamos a hacer. Cuando Dios te da, seguramente en este tiempo, en este año que pasó, viniste procesando algo lo que Dios te puso en tu corazón. Está terminando un año y seguramente hay sueños, planes, proyectos. Ahora, Dios nos habla de que tenemos que tener sabiduría. Esa sabiduría que solamente proviene de Dios. Y tenemos el ejemplo de María y tenemos muchas veces nosotros cómo actuamos. Pero también tenemos hombres, varones de Dios, que también pasaron por esa situación. Nosotros podemos ver en Nehemías. Nehemías, cuando recibió en su corazón el llamado de Dios para construir los muros de Jerusalén, fíjate qué hizo. ¿Qué es lo que hizo Nehemías? Cuando Dios puso ese llamado en su corazón. Yo quiero compartir con vos en qué es lo que hizo. En Nehemías 2:12. Nehemías 2:12 dice, fíjate qué es lo que hizo Nehemías cuando Dios puso eso en su corazón. Dice, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo. Dice, unos pocos varones conmigo. Él fue selectivo.
y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Y cuando él recibió es lo que Dios había puesto en su corazón de construir el muro, él no lo hizo. Él no lo hizo por cobardía, sino que lo hizo por una sabiduría espiritual. ¿Por qué? Porque el sueño de Nehemías son semillas que Dios había plantado en su corazón. Y como toda semilla tiene que ser cubierta, tiene que ser protegida bajo la tierra, para que nadie la vea y para que las aves del cielo no la coman. Y hasta que no esa planta germine y tenga esas raíces fuertes, eso no va a ser expuesto al sol hasta que ocurra eso. Cuando está esa raíz, cuando ya está germinada, ahí recién será expuesta a la luz pública. Así Nehemías, en el tiempo de Dios, solamente en el tiempo de Dios saldrá a luz los sueños de Nehemías. Y así fueron, porque se cumplió el llamado de Nehemías a reconstruir los muros de Jericó. Ahora, fíjate lo que decía el versículo, de que Nehemías fue selectivo. Dice, yo y unos pocos. Ahora, nosotros también, Dios nos llama a ser selectivos. Jesús también fue selectivo. Jesús también, hay cosas que Él solamente lo hacía con poco. Y nosotros lo podemos ver en su palabra, que Él a la multitud les hablaba con parábolas. A los discípulos les daba algunas cosas, algunas enseñanzas, porque los discípulos eran los que estaban aprendiendo, los que lo seguían. A los apóstoles, los que ya tenían algo, una tarea específica, a ellos les revelaba algo, les revelaba más. Pero a Pedro, Jacobo y Juan, con ellos él estaba estaba siempre en la intimidad de su ministerio. Compartía toda la intimidad de su ministerio. Pero cuando él estaba en el monte de Getsemaní, cuando estaba en las horas más oscuras de su vida, cuando él estaba atravesando esa noche, su angustia era tan grande hasta la muerte, dice que también llevó a 3 discípulos con él. Pero aún así, dice que se apartaba para orar. Aún así, él se apartaba para estar a solas, porque ellos no estaban preparados para escuchar. Es por eso cuando Dios te pone algo en tu corazón, Jesús era selectivo, con unos, con muchos, y él también compartía sus cosas, todas las cosas acerca del reino de Dios. Y cuando se fue a ese lugar, él también estuvo solo, él y su padre. Es por eso que nosotros también tenemos que ser así, selectivos. ¿Qué es a quién voy a decirle las cosas? Que Dios me dé sabiduría, que Dios me dé ese entendimiento. Cuando Dios derrama y pone algo en mi corazón, ¿a quién voy a contarlo? ¿Dónde y cuándo? El tiempo de contar mis cosas. ¿Cuál es? Y nosotros sabemos que también la palabra de Dios nos dice, nos habla
de que nosotros también tenemos que ser selectivos en el sentido de que hay un ejemplo. Hay un ejemplo en el Antiguo Testamento. Nosotros lo podemos ver en una estructura del Antiguo Testamento, en el tabernáculo. Nosotros lo podemos ver. Ahí lo podemos ver. Es un ejemplo que Dios nos da para que nosotros también podamos ser selectivos. El tabernáculo del Antiguo Testamento era algo de que Dios le había dicho a Moisés que construyera en medio del pueblo de Israel para que estuviera en ese lugar cuando ellos estuvieran en el desierto, en el peregrinaje del desierto. Y ahí también nosotros podemos ver en esa estructura que hay diferencia en niveles de madurez. Hay niveles que Dios nos muestra a través de esa estructura. Y nosotros lo podemos ver y podemos preguntarle. Porque en ese tabernáculo dice la palabra que había un atrio exterior. Ese atrio exterior es un espacio, es un patio donde entraban muchos, donde podían entrar muchas personas. También había un lugar santo donde únicamente los sacerdotes podían ministrar. Y también había un lugar santísimo donde únicamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. Ahí nosotros podemos ver en este ejemplo de esa estructura una enseñanza fundamental de los niveles de madurez. Porque no a todos las cosas que nosotros tenemos, no a todos podemos compartirlo. Tenemos que compartirlo muchas veces con pocos, no con muchos. Tal vez otras veces con poco y otras veces también hay cosas en nuestro corazón que únicamente es para nosotros, para Dios y nosotros. Es por eso que Dios nos da esa sabiduría para cuidar lo que Dios nos da en nuestro corazón, para cuidar, para que nosotros podamos meditar y podamos discernir a quién, el tiempo y con quién vamos a comunicarlo. Ese tiempo que Dios nos da, esa sabiduría que tenía María, de callar, de meditar, de cuidar lo que Dios hasta que llegue el tiempo de Dios. ¿Y por qué Jesús fue selectivo? ¿Y por qué nosotros tenemos o vemos también aquí que hay niveles de madurez? Y el ejemplo de esta estructura, nosotros lo podemos ver, nosotros también tenemos que actuar así, de esa manera, con ese ejemplo. ¿Por qué? Porque en este tiempo Dios nos llama a que podamos crecer, a que podamos madurar, a que podamos cuidar lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Porque hay dos cosas muy importantes que nosotros como hijos de Dios hay en nuestras vidas, pasamos en nuestras vidas. Primeramente, tenemos que saber, cuando Dios pone en nuestro corazón, tenemos que saber a quién y el tiempo que vamos a comunicarlo o que vamos a revelarlo. Primeramente, nosotros tenemos, por un lado, tenemos cuando estamos atravesando por un desierto espiritual. Ese desierto espiritual donde nosotros no sabemos o muchas veces
parecería que Dios está en silencio, parecería que Dios no nos habla. Cuando estamos atravesando una lucha de una tentación persistente, cuando estamos batallando con el pecado, esa es una parte que nos toca como hijos de Dios. Entonces, ¿a quiénes recurrimos? ¿A quiénes nos vamos? Es por eso que hay niveles de madurez. Tenemos que buscar personas que sean fieles, maduras, personas que sean de testimonio, llenos de Dios, que puedan orar por tu vida, para que puedan fortalecerte. Esa es una parte. Cuando estamos en esa situación, Dios, tenemos que tener esa sabiduría. Pero también está la otra parte de nuestras vidas. Cuando nosotros tenemos sueños, tenemos planes, proyectos en nuestras vidas. Cuando Dios te está bendiciendo de una manera hermosa. Cuando Dios abre puertas que nadie las puede abrir. Cuando Dios te está bendiciendo milagrosamente en tu economía. Nosotros tenemos que ser sabios y discernir a quién contarle nuestras bendiciones. ¿A quién vamos a contar nuestras bendiciones? Tenemos que discernir. Alguien que está en la misma sintonía espiritual que vos. ¿Por qué? Porque la envidia es real en este tiempo. Es por eso que Dios nos dice, sé sabio. ¿Cómo te manejás? ¿Cómo te sentís? ¿A quién vas a hablar? ¿A quién vas a pedir consejo? ¿A quién vas a recurrir cuando Dios te pone un sueño en tu corazón y querés contarlo? ¿Ya querés ir a hablarlo? Primeramente, tenemos que ponerlo en nuestro corazón. Tenemos que meditar, tenemos que guardarlo. Eso tiene que madurar en oración hasta que sea revelado. Porque no todos están preparados para recibir. No todos están preparados para recibir una noticia de que estás siendo bendecido, de que tu vida está siendo bendecido aceleradamente. Porque la envidia, la palabra de Dios nos habla de la envidia que es real. Nosotros lo podemos ver en José. Cuando él se fue a contarle a sus hermanos todos sus sueños, ¿qué es lo que pasó? Dice que sus hermanos lo vendieron como esclavo por envidia. Nosotros también lo podemos ver en los milagros de Jesús. Cuando Jesús realizaba milagros, cuando hacía a la multitud milagros, algunos dicen que se maravillaban, pero otros buscaban destruirlo. Cuando Él resucitó a Lázaro, después del primer día que lo resucitó, ya planearon matarlo. Entonces, nosotros tenemos que saber a quién vamos a contar nuestras bendiciones, a quién vamos a contar nuestras luchas. Alguien que está en la sintonía, en la misma sintonía espiritual, así como estaba María y Elizabeth. Porque ella solamente cuando estamos en la misma sintonía espiritual puede celebrar la alegría de tu hermano.
Mirá si los milagros de Jesús provocaban envidia, provocaban oposición. ¿Cómo nosotros pensaremos que las bendiciones recibidas, que Dios nos está bendiciendo, van a ser recibidas con celebración? Porque estamos viviendo en un mundo donde el corazón humano, que no es regenerado, que no es nacido de nuevo, que no ha conocido a Dios, está batallando con la envidia. Es por eso que cuando nos encontramos en una situación de que estamos batallando con el pecado, cuando esas circunstancias, esa situación que estamos atravesando, luchando tal vez con esa tentación, o estás atravesando, o ya te querés ir de la iglesia, o estás atravesando por ese desierto espiritual, tenés que discernir con quién, a quién se lo vas a comunicar. Así también las bendiciones. Es por eso que Jesús nos enseña y nos dice en Mateo 7:6, nos dice: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que pisoteen y se vuelvan y os despedacen. ¿Por qué dijo eso? ¿Por qué dijo eso Jesús? Porque tus bendiciones, porque tus sueños, tus proyectos, los puso Dios. Y si contamos apresuradamente a personas o a alguien que no está en la sintonía espiritual, lo pisotearán con sus críticas, con sus envidias. Entonces, Dios dice, tenemos que ser sabios. Cuando recibimos esa sabiduría de Dios y podemos discernir, entonces nos evitaríamos muchos problemas. ¿Por qué? Porque en este año que termina, Dios te ha bendecido grandemente, pero también hay sueños, hay cambios, hay nuevas oportunidades, hay nuevos rumbos, y que nadie trate de que ese sueño sea truncado, sino que usa la sabiduría de Dios, esa sabiduría de María, que todo lo que recibía lo guardaba, lo meditaba, lo cultivaba en su corazón, en su búsqueda, hasta que Dios pueda confirmarlo, hasta que reciba esa confirmación. Entonces, cuando sale a luz, dice que Dios, cuando saca a luz, hace florecer a su tiempo todos nuestros proyectos, nuestros deseos, nuestros sueños. Dios a su tiempo hace florecer lo que hay en tu corazón, lo que hay en tu vida, lo que vos viniste poniendo desde todo este año. ¿Qué es lo que querés hacer el próximo? ¿Qué es lo que vas a hacer? Entonces tenemos que tener esa sabiduría de guardarlo en el corazón, porque Dios a su tiempo lo hará florecer, porque Él es el que ha plantado ese sueño. Él solamente planta ese sueño en la vida de los hijos. Pero no cometamos ese error de contarlo o de comunicarlo con mucho tiempo de anticipación. Esperemos el tiempo de Dios. Que en este año podamos decir, Señor, yo quiero esa sabiduría.
Quiero esa sabiduría que viene de Dios para que en lo más simple. O tal vez cuando decimos, Señor, yo no sé qué hacer, con quién hablar, con quién tengo que contar, quiero un consejo, quiero una guía. Señor, ¿cómo lo hago? Que esa sabiduría venga de Dios. Esa sabiduría únicamente lo vamos a encontrar estando en comunión con Dios, estando en esa búsqueda con Dios. Cuando te encontrás en la palabra de Dios leyendo y de Dios te habla. Cuando nos encontramos en oración, ahí es donde Dios te va a revelar. Ahí es donde Dios, a su tiempo, te dará esa respuesta. ¿Por qué? Porque ese proceso en la oración, Dios escucha. ¿Cuántos milagros hemos recibido? ¿Cuántas cosas Dios nos ha dado? Esos sueños que Dios ha dado. ¿Cuántas veces dijiste, Señor, yo tengo ese sueño, quiero hacer un viaje, quiero estudiar? Y Dios lo confirmó y te lo regaló y lo hizo florecer a su tiempo. Yo te invito a que puedas ponerte de pie. Estábamos pasando todo este tiempo, todo este año, y si nosotros hacemos un balance en nuestras vidas, Dios nos ha contestado muchas peticiones de nuestro corazón. Dios ha hablado todo este tiempo, sueños, proyectos, planes cumplidos, y damos gracias a Dios por las bendiciones, por la prosperidad de los hermanos, cómo Dios está bendiciendo, cómo Dios está abriendo puertas. Y eso tenemos que darle gracias a Dios. Tenemos que dar gracias a Dios por todas las bendiciones, pero sobre todas las cosas tenemos que pedirle sabiduría a Dios. Sabiduría para poder recibir todo lo que Dios tiene para darte, todo lo que Dios tiene para mi vida. Y todo lo que Dios tiene es únicamente para mí. Y que sepas guardarlo, que sepas meditarlo. En ese proceso Dios está floreciendo. En ese proceso hará nacer grandes cosas. Y a su tiempo va a ser de bendición. Yo te invito a que puedas cerrar tus ojos y vamos a orar. Vamos a tener un tiempo de oración a Dios. Vamos a presentarnos delante de Dios. Esta tarde Dios nos ha hablado en su palabra. Nos ha traído como modelo, como guía, la vida de María. Una mujer simple, una mujer que le creyó a Dios. Ella no entendía muchas cosas, pero ella le creyó a Dios. Hoy tal vez no podemos entender las cosas que nos pasan. Hoy tal vez no tenemos respuesta a lo que estamos pidiendo. No podemos ver todavía esa luz, es porque esa semilla todavía le falta germinar. Pero está esa semilla y a su tiempo, porque ese deseo, ese sueño que tenés, lo ha plantado Dios. Es por eso que en esta hora le damos gracias a Dios.